¿Qué pasa si metes a Merlina Adams, Ant-Man y Sid de Toy Story en un bosque con unicornios asesinos y una empresa con menos ética que el área de recursos humanos de los Juegos del Hambre? Bueno, sale Death of a Unicorn, una película que es como Jurassic Park pero con cuernos, sangre y traumas emocionales que a ningún psicólogo le gustaría tratar. Si te gustan las películas que no sabes si te van a hacer reír, te van a hacer gritar o te van a hacer llamar a terapia, quédate porque aquí te va el resumen de como dije, Death of a Unicorn. Vamos a ponerte en contexto de esta historia. Elliot, un abogado con más cara de estrés que de sueño reparador, aterriza junto a su hija Ridley en lo que aparentemente es Canadá. Digo aparentemente porque lo único que lo confirmaría es el logo de la aerolínea que se parece mucho a la bandera de Canadá. Así que no nos pongamos exigentes. La razón de este viaje, pues Elliot quiere asegurar un ascenso en la empresa farmacéutica donde trabaja, pero el jefe supremo, que tiene más plata que sentido común, le pone una última condición. Que venga a su cabaña, así la llama él, luego veremos que es toda una mansión, con su hija a este rincón perdido del planeta que es una especie de Jurassic Park sin dinosaurios, que el magnate donó para preservar la vida natural. Muy ecológico todo. Si ignoramos que el tipo se gana la vida vendiendo pastillas que probablemente matan abejitas. En el camino hacia la mansión del magnate farmacéutico, que probablemente tiene más metros cuadrados que diálogo emocional entre padre e hija, nos enteramos de que la relación entre Elliot y Ridley está más fría que un corazón en Frozen. Resulta que ambos perdieron a su esposa y madre respectivamente a causa de un cáncer y desde entonces la cosa no fluía. ¿Por qué? Bueno, Elliot hizo lo que haría cualquier padre en una película dramática con complejo de superhéroe, ahogarse en el trabajo para darle todo a su hija, excepto lo único que ella realmente necesita, que es tiempo con él. Elliot, que se pasa todo el camino estornudando como si fuera parte de una campaña publicitaria de antialérgicos porque tiene alergia al polen, recibe una llamada desde la casa de su jefazo preguntándole cuánto le falta para llegar. Pero en plena llamada la señal se va al infierno porque claro, en una reserva natural no hay 5G y ni siquiera hay G. Aunque más adelante veremos que el misterio de la señal perdida podría tener otra causa diferente. El asunto es que como si eso fuera poco, el auto se acelera casi que solo, como si fuera un Tesla con mal de Parkinson, hasta que chocan con lo que parece un potrillo. Pequeño detalle, este tiene un cuerno, no es un caballo y en realidad es un maldito unicornio. Ambos se bajan del auto en modo ¿esto nos está pasando? Mientras a Elliot, fiel a su lado más racional y salvaje, saca una llave inglesa como si fuera Kratos y piensa ¿y si lo termino rematando? Pero Ridley, que tiene un poco más de corazón y menos traumas de oficina, se acerca hipnotizada cuando el cuerno del unicornio comienza a brillar de la nada, como si estuviera cargando un Kamehameha mágico. Ella lo toca y ¡pum! Una visión psicodélica que parece sacada de un crossover entre Doctor Strange y Alicia en el País de las Maravillas, todo muy lindo, hasta que literalmente la despierta un chorro de sangre del unicornio en la cara, mientras su padre está matando a la criatura a golpes como si fuera una piñata mágica. Después del título de la película vemos a Elliot y Ridley llegando finalmente a la mansión del magnate farmacéutico con un detalle no menor. Traen en el auto el cadáver del unicornio como si fuera equipaje de mano. Una toma discreta de la cámara nos lo deja clarito, y es que no podían dejarlo tirado en medio del bosque. No fuera que un senderista hippie que andaba por ahí lo viera y terminaran en la cárcel por matar al último unicornio en existencia. Cosas que pasan en Canadá, supongo. Aquí conocemos a la familia del Big Boss, el CEO de la farmacéutica. Primero está Shepard, o Shep para los que se toman muy en serio el ser cool. El típico hijito de padre millonario que no sabe hacer la O con un vaso, pero sí sabe gastarse $20,000 en una chaqueta que brilla más que el cuerno del unicornio. Luego está Belinda, la esposa del magnate que trabaja haciendo el bien, desde la parte de relaciones con ONGs, lo que en traducción cinéfila significa lavarle la cara a la empresa con sonrisas y donaciones que deducen impuestos. Y finalmente tenemos al viejo Dell y el jefazo de Elliot que está peor que el unicornio, conectado a un tubo de oxígeno, débil y con un cáncer terminal que lo tiene en cuenta regresiva. Pero aún así sigue mandando más que nadie, porque en esta familia la empatía está en venta y parece que ya se agotó. Cuando todos se presentan, mandan a Ridley al baño con la excusa de que tiene algo en la cara, la familia del magnate piensa que es suciedad, nosotros sabemos que es sangre de unicornio, lo cual es 1000 veces peor. Pero ahí mientras se lava, la chica descubre algo increíble. La sangre del unicornio le cura el acné, ni 3 temporadas de skincare coreano lograron lo que logró ese cuerno en 5 segundos, pero la cosa se pone aún más rara cuando Elliot, mientras ajusta los lentes para leer un contrato, descubre que su vista mejoró como por arte de magia. O mejor dicho, por arte de unicornio. Y claro, en medio de esa cura milagrosa, Elliot les cuenta a todos que cuando Odell estire la patita, él será el nuevo apoderado de la empresa.
Así Belinda podrá seguir haciéndose la buena con las ONGs y Shep podrá seguir existiendo como decoración de lujo. Siendo este el ascenso que vino a conseguir Elliot. Elliot intenta que esta familia firme los contratos, pero los magnates lo paran en seco y le dicen que lo trajeron aquí para conocerlo a él y a su hija Ridley, como personas, no como el abogado que quiere tomar el control de la empresa. Una lección de no todo en la vida son papelitos. Ridley por su parte siente una extraordinaria atracción por el unicornio, aquel que su papá atropelló, y de hecho el cuerno del animal comienza a brillar de una manera como si hubiera cenizillas en el aire. El unicornio se sacude y Ridley pide hablar con su padre para decirle que necesitan ocuparse del equipaje extraordinario que llevan con ellos, y justo en ese momento el auto se mueve. Elliot apurado se inventa que Ridley se siente mal y que necesitan ir al aeropuerto. Pero Dale, el viejo magnate, le dice que, por lo que se ve, Elliot parece no tener el temperamento para ser el apoderado de su imperio farmacéutico. Cuando los asistentes de Odell notan el movimiento del auto, todos salen a echar un vistazo y lo que ven es literalmente un unicornio empezando a hacer su show, rompiendo ventanas y perforando el techo. La cosa se calma por un segundo, pero el unicornio, en un acto de "no me van a controlar", escapa de golpe. Sin embargo, un empleado de Odell lo remata con un disparo en plena cara y ese es el fin de ese pobre animal. Ya que supongo que un unicornio en un lugar que no es un zoológico es un peligro público. Todos miran el cadáver del animal sin creer lo que ven y Ridley explica cómo su acné se curó por la sangre del unicornio. En ese momento Elliot se da cuenta de que la sangre de la criatura le curó su vista y, sorpresa sorpresa, su alergia al polen. Al parecer la sangre de un unicornio es el nuevo milagro de la farmacéutica. Odell y su familia, siendo los magnates que son, ya están pensando en cómo aprovechar esta sangre milagrosa para sus negocios, pero Ridley, muy respetuosa de los animales, sugiere llamar a grupos animalistas y todo eso. Y ahí es donde la familia de magnates saca su lado más manipulador, diciendo que eso sería demasiada burocracia. Dicen que lo mejor es que no le revelen esto a nadie, ya que al final Elliot fue el que atropelló y mató al unicornio. Y puede que problemas legales le lleguen por esa parte. O sea, Elliot, gracias a ti ahora hay un unicornio muerto y una hora de burocracia innecesaria que todos se podrían ahorrar. Ridley va a la habitación que le asignaron mientras Elliot entra a hablar con ella. La chica le cuenta que tocó el cuerno del unicornio, tuvo una visión extrañísima, como si la criatura quisiera mostrarle algo importante, pero claro, Elliot, siempre racional y con cero intuición paterna, le responde que desde afuera parecía que le estaba dando un ataque. Así que lo único lógico fue agarrar la llave inglesa que tenía entre manos y masacrar al caballito con cuerno a puros golpes, o sea, un clásico. Ridley, aún conectada de alguna forma a ese animal, dice que siente que no deberían estar ahí ni dejar al unicornio en esa casa. Hay algo malo en todo esto, y ella lo siente, en sus huesos. Luego, mientras mira con nostalgia fotos de su madre, ve algo que le resulta familiar, un tapiz con un unicornio dibujado, el mismo que vio junto a su mamá en un museo cuando ésta todavía estaba viva. Gracias a San Google, Ridley descubre que se trata de una serie de 7 tapices medievales que cuentan una historia, y no cualquier historia. En el relato, unos cazadores persiguen a un unicornio místico e indomable hasta que este se encuentra con una doncella de corazón puro. Ella, sin explicación lógica, logra apaciguar a la criatura y ¿qué hacen los humanos cuando algo mágico confía en ellos? Lo obvio, lo traicionan. Los cazadores aprovechan el momento, lo atrapan, lo matan y se lo llevan a un castillo donde lo reviven para tenerlo como mascota mágica en cautiverio. Pero aquí viene el plot twist. El tapiz de la doncella con el unicornio está incompleto porque se dañó en la guerra o algo así, y en una reconstrucción posterior revelan que los unicornios no eran solo bonitos y puros. También eran criaturas vengativas y despiadados cuando se metían con uno de los suyos. Ridley, tragando saliva y atando cabos, empieza a temer lo peor. Si la familia de magnates decide quedarse con el cuerpo del unicornio, lo que se viene no será un cuento de hadas, sino una venganza mítica y sangrienta. Ridley se va a dormir esa noche entonces, pero en sus sueños parecen conectarla a ese vínculo mágico que tiene ahora con el unicornio. Sin embargo, el momento onírico se corta bruscamente cuando unos tipos con trajes antitóxicos, que parecen salidos de Chernobyl, la despiertan y se la llevan a un laboratorio oculto dentro de la mansión. Y allí meten también a Elliot, algo desorientado. Resulta que, como todos nos lo imaginábamos, la familia de magnates farmacéuticos se interesó en las propiedades milagrosas de la sangre del unicornio y quieren estudiar los efectos que tuvo en Elliot y en Ridley. Pero una científica descubre algo aún más interesante. El cuerno del unicornio emite una señal bioeléctrica capaz de alterar las células humanas, así que cambio de planes.
Ya no se enfocarán en la sangre sino en el cuerno, los científicos comienzan a raspárselo reduciéndolo a un polvillo mágico y como Del está al borde de la muerte deciden que él será el primer conejillo de indias. Y le inyectan el polvo del cuerno directamente en el torrente sanguíneo a través de un suero que le están dando. A ver qué pasa. Ridley siente que algo raro se acerca a la casa, escucha unos ruidos bastante sospechosos desde el bosque, como si fuera la intro de una peli de Jordan Peele, pero decide ignorarlo, por ahora, y se pone a investigar más sobre unicornios. Prioridades, ¿no es así? En eso llega Shep, el Ken corporativo, y al verla investigando le pregunta qué está haciendo y Ridley, como buena fan de los datos históricos que nadie le pidió, le explica su teoría. Si los unicornios son reales y los medievales los pintaban, entonces todo lo que decían sobre ellos podría no ser pura fantasía como siempre hemos creído. O sea, es como si de pronto nos dijeran que Shrek era un documental en vez de una película. Pero como Shep tiene la atención de un pez con memoria de TikTok, le pide a su asistente una impresora gigante, sí, esas existen, para que Ridley imprima las imágenes y se las muestre después porque según él es alguien más visual que alguien de estar escuchando datos. Pero entonces pasa lo inesperado, Shep ve a su padre de pie caminando como si nunca hubiera tenido cáncer, como si le hubieran hecho un reset al estilo Wolverine post suero y los médicos le hacen algunos exámenes y ¡chan! Confirman lo impensado, bueno, lo que todos estábamos pensando. Su cáncer entró en remisión espontánea, todo lo atribuyen al polvito milagroso del cuerno de unicornio, así que básicamente acaban de descubrir el santo grial. Y lo van a patentar en 3, 2, 1. Odell, emocionado como niño con juguete nuevo y con un claro complejo de Dios, pide llevar el cuerpo del unicornio al laboratorio principal porque la idea es replicar el polvito mágico del cuerno y empezar a venderlo como si fuera polvo de hadas en frasco premium. Claro, todo bajo el discurso de salvaremos millones de vidas, lo que en lengua corporativa se traduce a vamos a imprimir billetes. Pero el Dr. Song, que es como el Jeff Goldblum de esta historia, se niega, dice que a veces hay que rendirse ante la naturaleza, que este compuesto está mal, que no es natural curarlo todo con polvo brillante de un caballo místico y contra todo pronóstico su mensaje parece calar en el resto. Pero no frenan el plan del todo. Solo para hacerlo más malvado deciden que como hay poco cuerno harán que esa escasez vuelva al producto mucho más exclusivo. Unicornio polvillo gold, solo para clientes VIP. El lado oscuro de la farmacéutica en todo su esplendor. Ridley, que ya está harta de ser la única con 2 neuronas en esta mansión funcionando, llega con sus gigantescas impresiones medievales, cual profesora frustrada, y trata de explicar que cuando en la antigüedad enjaularon a un unicornio terminaron en una masacre. Pero como nadie ve documentales, nadie le hace caso. El plan sigue en una escena que ni Guillermo del Toro se atrevería a dirigir. Los científicos meten el cuerpo del pobre unicornio en una bolsa gigante para llevarlo al laboratorio principal. Y entonces se viene el primer baño de sangre. Batia, la otra científica más nerviosa que gato en un terremoto, detecta lecturas bioeléctricas que rompen todos los medidores que tienen. La casa se queda sin energía, como si hubiera un poltergeist enfurecido. Los teléfonos se apagan, la energía se va completamente, no hay luces, nada, y Ridley ya sabe lo que se viene. Porque entonces, ¡pam! El Dr. Song es atravesado por un cuerno de unicornio como si fuera una escena de Alien, pero versión fantasía oscura. Los papás del unicornio pequeño han llegado y no están para abracitos. Ridley, que ya no tiene salud mental para tanto trauma, está en el auto y ve al unicornio más grande, más brillante y más cabreado que cualquiera que haya visto. En realidad ha visto muy pocos. En una escena a nivel Jurassic Park, porque se esconde debajo del auto, escucha las patas, ve sombras, ella corre hasta detrás de una puerta de rejas donde el unicornio pasa su cuerno y cuando este empieza a brillar, ella acerca su mano como si fuera un llamado que le está haciendo. Pero justo cuando la cosa se ponía emotiva, casi nos soltamos una lagrimita y ella casi iba a tocar ese cuerno, una empleada corporativa saca un arma y le dispara al unicornio. Este huye al bosque herido mientras todos ven la sangre brillante en el suelo y la conclusión que tienen es la más obvia de todas. El unicornio está débil, así que deben ir por él ahora. Como si fuera la casa de un Pokémon legendario. Porque, ¿qué podría salir mal en todo esto? Bueno, lo cierto es que hay un montón de cosas que pueden salir mal y que van a salir mal. De vuelta en la mansión, mientras todos tratan de ignorar que una bestia mítica los acaba de atacar como si fuera lo más normal del mundo, Ridley trata de explicar lo único que realmente importa. Ella tocó el cuerno del unicornio pequeño y desde entonces siente una conexión del tipo E.T. el extraterrestre con esos niños de esta película, pero mucho más brillante y con menos dedos luminosos. Por eso cree que deben devolverlo a sus padres, cerrar el círculo y evitar más desgracias de las que ya han tenido.
Pero claro, esa información cae en oídos corporativos sordos. Odell, con la interpretación más retorcida posible, deduce que si tocar el cuerno te da visiones, entonces el cuerno del unicornio grande debe ser la droga de visiones definitiva. Así que su plan ahora es ir a buscar al unicornio adulto, atraparlo y él mismo tocar ese cuernazo gigante para ver si le vienen visiones empresariales. Tipo Steve Jobs, pero en fantasía. Belinda, la activista de ONGs con más contradicciones que un villano de Pixar, dice que para honrar la memoria del Dr. Song, sí, ese que acababa de morir empalado por un cuerno mágico, deben atrapar al unicornio y salvar así millones de vidas en su nombre. Traducción de eso, pues, vender el cuerno más grande y lucrar en honor al pobre hombre que justo quería todo lo contrario a lo que ellos piensan hacer. Y Elliot, por su parte, quiere apoyar a su hija, ya sabe que esto es una completa locura, pero entra Odell en modo líder de secta capitalista y le dice con un tono de deseo de película motivacional: ¿Eres de los que se retiran ante una oportunidad de cambiar el mundo? Porque si es así, Elliot, quizás no mereces el famoso ascenso. Y ¡zas! Esa fue toda la motivación que necesitó Elliot, porque ante esa pregunta se vende más rápido que un NFT en 2021. Su lógica: si no puedes convencerlos, únete al safari mágico. Y así es como parte la comitiva del infierno corporativo. Odell, Elliot y la empleada francotiradora van al bosque a cazar unicornios como si estuvieran en una versión perversa de Narnia. El resto, mientras tanto, se queda en la mansión mirando como el caos se prepara para su acto final. Shep, que al parecer vio Breaking Bad y pensó ¿yo también puedo? Logra convencer a Vatia de que producir más polvo de unicornio no es solo una opción científica, sino que una misión casi espiritual. Le dice que si no lo hacen, la muerte del Dr. Song será en vano, porque nada honra más a un colega caído que profanar el cadáver de un animal mágico con una sierra. Y mientras Vatia siente con cara de ¿esto es probablemente ilegal?, Shep se roba una muestra de polvo sin que ella lo note y se retira a una habitación privada, y allí, con la solemnidad de Scarface y la mirada de quien no ha dormido desde 1998, prepara la muestra robada y sí, la aspira por la nariz, como si fuera Coquita de Hogwarts. De inmediato los ojos le brillan como los de Frodo al ver el anillo. Está claro, Shep ya no está aquí entre nosotros, está en otra dimensión y probablemente una donde los unicornios también hacen inversiones en criptomonedas. Al mismo tiempo, en otra parte de la mansión, Riley vuelve a examinar los tapices medievales que imprimió, en tamaño IMAX por supuesto, con la gran impresora de Shep, y nota un detalle perturbador. En la historia que cuentan, el unicornio que los humanos llevaron muerto al castillo revivió después. Eso le da dos conclusiones a la chica, muy claras. 1. El unicornio que tienen actualmente en su casa va a revivir, y 2. El unicornio adulto que Odell, Elliot y la empleada salieron a cazar creyendo que estaba todo agonizante y a punto de estirar la pata, seguramente ya se curó y anda suelto, listo para vengarse. Básicamente una especie de Kill Bill, pero con pezuñas. Riley intenta advertirle a su papá por mensaje de texto de todo esto, pero sorpresa, no hay señal. Porque claro, están en medio del bosque encantado donde la naturaleza es mágica y las compañías telefónicas no existen. Elliot no recibe el mensaje y sigue por el bosque como si estuviera en una versión trágica de Mi papá es cazador de unicornios, y mientras tanto en el laboratorio improvisado dentro de la mansión, lo que alguna vez fue una sala de estar con porcelanas, ahora es un cruce de Frankenstein y CSI. Y Vatia empieza a notar que los signos post-mortem del unicornio chico no solo se están desacelerando, sino que se están revirtiendo. Traducción científica: el unicornio está literalmente reviviendo. Traducción cinematográfica: esto es Cementerio de Mascotas pero con brillos y magia, lo que prueba que Riley tenía razón, otra vez. Y el verdadero horror está por comenzar, y con muchos cuernos, venganza mágica y ejecutivos que aspiran polvo ilegal como si fuera el nuevo colágeno. Hablo de ti, Shep. En pleno bosque, el asistente de Odell detecta una fuerte señal bioeléctrica con su tecnología sacada de los cazafantasmas, pero antes de decir "lo encontré", un unicornio le hace un fatality y la deja como decoración forestal. Odell y Elliot huyen como si hubieran visto a Michael Myers y regresan a la mansión en modo "corre, Forrest, corre". Pero cuando parece que todo se calma, sorpresa, Odell queda frente a frente con papá y mamá unicornio, y en vez de hacer lo lógico, correr y ponerse a salvo, el tipo les pide tocar el cuerno para ver visiones, que era lo que tanto quería, como si esto fuera Avatar. Uno de los unicornios accede y su cuerno empieza a brillar tipo ET, pero en el último segundo el otro unicornio le atraviesa la cabeza con su propio cuerno. Fin de Odell en esta película. Todo el mundo se mete a la mansión en modo la purga, tapando puertas y ventanas. Elliot llama a emergencias, pero la luz se va, gracias a los unicornios electricistas, y no hay señal.
Griff, el último asistente con vida, cuenta que la mansión tenía un dispositivo para ampliar la señal telefónica, pero sin electricidad, eso es tan útil como un Nokia 1100 en plena lluvia de meteoritos. Así que ahora están encerrados, sin luz, sin wifi y con dos unicornios muy vengativos, dando vueltas afuera. En la sala, el grupo se reúne incluyendo a Batia, que llega trayendo el cuerno del unicornio bebé. Todos se dan cuenta de que el portón es eléctrico y no se va a abrir solo sin energía, y aquí es cuando Griff, el tipo que sabe demasiado, sugiere abrirlo con una manivela que el portón tiene. Pero claro, por saber demasiado de portones, lo eligen a él para hacer todo ese trabajo y arriesgar su vida a la oscuridad con caballos mágicos sedientos de sangre. Batia, por su parte, se prepara para llevar el cuerpo del unicornio bebé afuera a sus padres, y Belinda se va a encargar del cuerno, ya que para ella eso sí que es lo más importante en la vida. Salvar vidas con el cuerno del unicornio y su polvillo mágico. Más o menos. Todos están listos para salir, pero en un momento de apertura espacial se dan cuenta de que olvidaban a Shep. ¿Qué carajos está haciendo ese tipo? Pues está fumando en una oficina el polvo del unicornio en una pipa, como si fuera el protagonista de una película de Steven Spielberg de los años 80. Y justo en ese instante ve los tapices que Ridley imprimió y se da cuenta de que en la historia medieval los unicornios solo caen ante una doncella pura. Y aquí obviamente esa doncella es Ridley. Batia entrega el unicornito, pero los padres del bichito la destrozan, cada uno agarrando un extremo de la científica y estirándola tanto que se termina partiendo en dos. Una muerte tranquila. El resto vuelve a la mansión y Shep revela que ahora el plan es usar a Ridley como carnada para poder escapar. Genio, de verdad que el tipo es un genio. Pero lo mejor es que mientras lo dice sigue aspirando polvo de unicornio. O sea, ¿por qué no? Según él, esto le mejora su mente y lo hace mucho más lúcido. Y obvio, desde que aspiró el polvo al menos ya no parece el completo idiota que ha sido durante toda la película hasta ahora. Aquí los unicornios deciden que ya basta de jugar y rompen la entrada para perseguir al grupo. Ellos se dividen en dos, Elliot y Ridley se encierran en la habitación de Ridley y Shep con Belinda se esconden en una oficina de la mansión, jugando a quién puede hacer más silencio mientras el unicornio se pasea alrededor de la habitación, como en la famosa escena de Jurassic Park. Pero esta vez en lugar de Velociraptors es un unicornio. Y en serio, esta película tiene muchas referencias visuales a Jurassic Park. Ridley se detiene un momento y se pregunta por qué el unicornio nos sigue con tanta rabia si no le hemos hecho nada. Y Elliot muestra que se robó el cuerno del unicornio bebé. O sea, obvio, eso ahora tiene todo el sentido del mundo. Elliot dice que lo hizo para poder volverse rico y cumplirle a su esposa la promesa que le hizo antes de que ésta muriera de cáncer, de darle a Ridley todo lo que ella podría necesitar. Y aquí entonces Elliot se sacrifica como un personaje de película de los 90 y encerrando a su hija en un balcón le dice que salte y corra al auto. Mientras que en la oficina el unicornio atrapa a Belinda y Shep, con una mejor conciencia gracias al polvo, ve el tanque de oxígeno de él y decide hacerlas de héroe porque prende fuego a su flecha y piensa en explotar el tanque para matar al unicornio. Pero a último momento se arrepiente y el unicornio le arranca los intestinos a Belinda, como si esto fuera una película de terror de los años 80. Ridley se lanza al balcón como si fuera doble de acción y escapa, y mientras tanto Elliot hace una jugada que nadie vio venir. Mentira, todos la vimos venir, menos el unicornio. Y es que le abre la puerta al unicornio, que estaba muy enojado justo cuando este iba a embestirla, y como iba con toda la velocidad del mundo y fuerza y le abre la puerta, pasa de largo, aprovechando Elliot del caos para escapar como todo un campeón de la cobardía. Ridley afuera va al auto como su padre le dijo, pero Shep la sorprende con arco y flecha en mano, amenazando como un cupido psicópata, y la obliga a acercarse al cuerpo del unicornito bebé. Pero ¡zas! El unicornio furioso llega y se derrite ante Ridley como si fuera una escena de La Bella y la Bestia, porque como recordemos o se suponía, Ridley aquí en esta historia es la doncella de corazón puro. Shep no pierde su tiempo, le ata las patas a la criatura como si estuviera amarrando un regalo mágico y sangriento, y de repente aparece Elliot, persiguiéndolo al otro unicornio, que también se derrite ante Ridley y ¡pum! Segundo unicornio atado. Shep, más feliz que emprendedor en época de criptomonedas al alza, lo felicita y le dice que se van a ir mitad y mitad de las ganancias. Pero a Elliot ya todo esto le vale verga, así que apuñala a Shep con el cuerno del bebé, y como esto no es Disney, Shep contraataca con la flecha directo al pecho. Los unicornios se agitan como si fuera una fiesta de entranza en el bosque, uno se libera y le da un combo de 4 patas a Shep con sus patadas, que lo manda con San Pedro directo al cielo. Bueno, no creo que el tipo vaya al cielo. Elliot moribundo le pregunta a Ridley con sus últimas fuerzas qué vio cuando tocó el cuerno, y ella le dice que no lo sabe, pero fue como un viaje a un lugar entre la vida y la muerte, donde la estaba esperando su mamá.
Básicamente es el lugar donde están las almas antes de nacer y a donde vamos al momento de morir. Todo está súper sad porque Elliot se muere, pero ¡pum! El milagro de último minuto ocurre, los unicornios juntan cuernos y reviven a Elliot y a su bebé unicornito, cuyo cuerno cortado se le vuelve a unir. Todo se convierte en un carnaval de luces, visiones psicodélicas y un reset mágico para todos, ya que Elliot tiene la visión que antes tuvo Ridley y que tanto buscaba Odell. Pero aquí hay una explosión de la que todos se levantan luego y felices los unicornios vuelven como si nada al bosque. Griff aparece con una policía que detiene a Ridley y Elliot hasta ver si son culpables de todo este caos o son inocentes. Pero en la última escena los unicornios aparecen corriendo junto a la patrulla donde se llevan a Ridley y Elliot como si fuera una carrera de maratón y ¡zas! De la nada chocan la patrulla, la pantalla se va a negro, hay sonido de accidente y nos queda claro que los unicornios no van a dejar que los humanos buenitos terminen en la cárcel. O eso me da a entender a mí ese final. Aunque explicando más todo, los tapices no mentían. Estos unicornios llevan siglos aquí en este planeta siendo mágicos, curativos y también bastante rencorosos y vengativos. ¿Qué hicieron los humanos durante toda la historia? Bueno, los capturaron, los estudiaron y los enfurecieron. El resultado, pues, una película de fantasía con más tripas que The Walking Dead. Ahora, uniendo un poco los detalles, todo esto pasa en Canadá, al parecer, por la bandera o el logo de la compañía aérea y todo eso, sí. Y además esto tendría sentido porque Canadá es un país con una densidad demográfica muy pequeña. Lo que significa que hay pocas personas por kilómetros cuadrados que tiene de territorio ese país. Esto hace que tenga lógica que haya unicornios que no han sido vistos porque hay mucho territorio, incluida esta reserva, donde no es habitual el paso de humanos. Y por ende unicornios podrían andar libremente sin ser vistos. Apuesto que esa no te la veías venir. Muchas gracias por haber visto el nuevo video, el de Death of a Unicorn. Si te gustó dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Únete al canal como miembro y sígueme en redes sociales donde diariamente subo noticias, datos y la actualidad del cine y las series. Hoy en las novedades conocimos la puntuación de Destino Final Lazos de Sangre, la nueva película de la saga que sorprendió con un 93% en Rotten Tomatoes, la puntuación más alta de una película de toda esta saga. Así que gente, oficialmente tenemos razones importantes para ilusionarnos con esta nueva película. Todas las sugerencias escríbemelas en comentarios para poder leerte. Un abrazo y te veo en la próxima.